Bienvenidos a nuestra presentación de artículos. Hoy estamos profundizando en la vida y los tiempos del famoso emperador romano, Nerón. A menudo referido como el emperador loco, el reinado de Nerón se caracterizó por contrastes extremos de grandeza y depravación, de brillantez cultural y violencia aterradora. Nacido como Lucio Domicio Enobarbo, su padre murió cuando él tenía solo 3 años, y su madre se volvió a casar con el emperador Claudio. Debido a conexiones familiares, Nerón fue designado sucesor de Claudio y, a la tierna edad de 16 años, se convirtió en emperador. Con su ascenso al trono, hubo signos tempranos de su carácter inusual. Un joven obsesionado con la música, la poesía y las carreras de carros, parecía desinteresado en las responsabilidades de gobernar. Su propensión hacia actividades artísticas y culturales lo llevó a convertirse en el primer emperador romano en actuar en el escenario, una decisión que luego sería percibida como arrogante y autoindulgente. A pesar de sus aptitudes artísticas, su reinado se vio empañado por varios errores. Fue acusado de nepotismo y mala gestión de las finanzas públicas, cuestiones que resultaron en que el Senado se rebelara contra él. En medio de esta agitación, su esposa Octavia fue asesinada y, aunque no hay pruebas directas que lo vinculen con su muerte, la mayoría cree que dio la orden. La determinación de Nerón estaba disminuyendo y su popularidad estaba disminuyendo. Inseguro de cómo responder, arremetió contra los cristianos, provocando una de las primeras persecuciones que sufrieron. En relatos apócrifos, se dice que tocó la lira mientras Roma ardía en el gran incendio del 64 d. Su conducta catalizó la desaprobación final del Senado hacia él, y varios gobernadores provinciales se rebelaron. Ante la perspectiva de humillación pública, tortura y ejecución, Nerón optó por quitarse la vida, pronunciando esas infames últimas palabras: "Lo que un artista muere en mí". El fin de Nerón marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia. Su muerte sumió a Roma en un período de agitación política y guerra civil conocido como el Año de los 4 Emperadores. Sin embargo, a pesar de su infame reinado, Nerón dejó legados duraderos en los ámbitos del arte y la cultura. Sus ambiciones como artista, músico y poeta sentaron un precedente controvertido para el ámbito de la interpretación pública que resuena hasta el día de hoy. También jugó un papel vital en la reestructuración del paisaje urbano romano después de la devastación del gran incendio. Aunque sus esfuerzos fueron vistos como egoístas, esta reorganización sentó las bases para el resurgimiento de Roma como gran capital imperial. Las representaciones de Nerón están confusas, compuestas por partes iguales de su reinado real y la condena retrospectiva de historiadores posteriores. Su vida sirve como un crudo recordatorio del precario equilibrio de poder, y la capacidad de un solo individuo para moldear el destino de un imperio. Incluso mientras exploramos los extremos de su vida, no podemos negar el impacto que la vida de Nerón tuvo en las generaciones posteriores de romanos. Su reinado se convirtió en una advertencia, influyendo en la naturaleza del liderazgo futuro, y obligando a los romanos a buscar y establecer una forma de gobierno más estable. El significado y las consecuencias del reinado de Nerón se extienden mucho más allá de su vida y muerte. Incluso después de su caída, los edificios de sus grandes proyectos arquitectónicos, como la Domus Aurea, continuaron sirviendo como testimonios conmovedores de su reinado y carácter. Nerón fomentó y promovió las artes de manera significativa. Sus festivales y juegos públicos fueron extravagantes, creando oportunidades para artistas, músicos y atletas, mientras enfrentaba severas críticas de los tradicionalistas. En materia de religión, la controvertida relación de Nerón con el cristianismo fue otra faceta importante de su reinado. Su percibida hostilidad hacia la creciente comunidad cristiana añadió notoriedad a su personalidad, y marcó el tono de las relaciones entre el Estado y la religión en Roma durante los siglos venideros. A través de su reinado y legado, Nerón invita a una investigación más profunda sobre la relación entre el poder, la ambición y la propensión humana al bien y al mal. Su historia es a la vez una exploración fascinante de la naturaleza del yo, y un capítulo trágico en el pasado histórico de Roma. A medida que ponemos fin a nuestra investigación sobre Nerón, se nos recuerda que la historia, durante mucho tiempo incomprendida y a menudo empañada por la desinformación, no es más que una búsqueda de la verdad. Y la verdad sobre Nerón, al igual que el hombre mismo, es esquiva, compleja e infinitamente intrigante. Los acontecimientos del reinado de Nerón sirven como un crudo recordatorio, a mantra, si se quiere, de cómo un solo individuo, habilitado por un poder sin precedentes, puede dar forma al destino de un continente, transformar la cultura de una civilización y poner en peligro el orden de su sociedad. Quizás la parte más enigmática del legado de Nerón sean los ecos de él que resuenan en el imaginario popular, en el arte, la música, la literatura, e incluso la política. Su iconografía, moldeada y remodelada a través de siglos de creación de mitos e historiografía, continúa inspirando, horrorizando y fascinando en igual medida. Retroceder en el tiempo y analizar el reinado de Nerón nos brinda conocimientos considerables sobre el tejido de la sociedad romana, y su pináculo en el siglo I después de Cristo. Lo que se desarrolla es una historia turbulenta, oscura y cautivadora, cargada de ambición despiadada, talento excepcional y defectos fatales. El viaje de la vida de Nerón está marcado por una infamia que resume el cenit de su arrogancia, y el punto más bajo de su caída.
Desde los días dorados de su juventud hasta las trágicas horas previas a su muerte, su vida sirvió de testimonio del escalofriante dicho: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mientras las proverbiales cortinas cierran sobre nuestra exploración de Nerón, los invito a reflexionar sobre las pruebas y triunfos de un ser humano imperfecto, cuya historia, plagada de gloria y fatalidad, permanece grabada en los anales de la historia como una parábola instructiva de los peligros del poder, y la lucha siempre constante del corazón humano.